En esta tercera unidad vamos a abordar el tema de presupuesto público. El presupuesto público, donde vamos a tener una planificación del tipo táctica y de corto plazo, va a estar dentro del ámbito de la administración pública. Este presupuesto público lo tendríamos que enmarcar en realidad dentro de un plan estratégico general que es la planificación. La planificación o planificación estratégica está en la órbita de la política, tiene la característica de ser plurianual, es un plan de gobierno, como decíamos, plurianual y de largo plazo, y para poder concretar estos objetivos plurianuales se cuentan con planificaciones más de tipo normativa, más de tipo táctica, que está en la órbita de la administración, es operativa de por sí, va a administrar los recursos para poder ir cumpliendo los objetivos de corto plazo dentro de un marco más general. La planificación estratégica o planificación plurianual está relacionado con lo que es un plan de gobierno, que, como sabemos, los planes de gobierno son plurianuales. Ahora bien, esta planificación estratégica en términos sistematizados, documentados, etcétera, no lo vamos a encontrar dentro de la historia de nuestro país en muchas oportunidades. Digamos, los ejemplos más emblemáticos pueden ser el primero y segundo plan quinquenal por mediados del siglo XX, y luego con ese nivel de sistematización no encontramos muchos más ejemplos. Pueden haber algunos ejemplos en alguna cartera en particular o alguna actividad en particular, como puede haber sido el plan estratégico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, también a mediados del siglo XX, que se prolongó durante bastante tiempo, hasta la década del 90, donde empezó a tener algún tipo de discontinuidades, pero cuando nosotros buscamos como planes plurianuales de gobiernos centrales, no vamos a encontrar, como decía, demasiados ejemplos. Dentro de esta planificación estratégica, obviamente para llevarla a cabo vamos a tener que tener una planificación de tipo normativa. Dentro de la planificación normativa, el ejemplo claro es la ley de presupuesto. Por lo tanto, tenemos en el largo plazo una planificación estratégica que, como dijimos, está en el ámbito de la política, tiene que ver con una construcción social y va a tener cierta flexibilidad según la coyuntura, donde se va a ir acomodando esta planificación estratégica a los vaivenes de las diferentes variables sociales que puedan llegar a influir. Dentro de esta planificación estratégica, o para la consecución de esta planificación estratégica, vamos a tener una planificación normativa, donde dijimos el ejemplo claro es la ley de presupuesto. Acá ya vamos a ver que esta planificación no tiene flexibilidad, es una ley y por lo tanto tiene la rigidez de la misma, es tecnocrática y va a estar sistematizada por las diferentes normativas que llevan a cómo debe estar planteado los diferentes presupuestos de los diferentes ámbitos de gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal. Entonces, ¿qué es el presupuesto público nacional? Es un resumen anual y sistemático que establece las previsiones del gasto público y de los recursos necesarios para cubrirlo. Esto se puede sintetizar como, una vez que se estiman los recursos que se va a tener, con estos recursos se debe programar las diferentes acciones de gobierno.
Este presupuesto va a estar dado por una ley, que es la ley de presupuesto, y esta ley obviamente va a estar mostrando las diferentes líneas de acción de gobierno. Es decir, que cuando uno ve el presupuesto público, ve cuáles son las prioridades de gasto y de qué manera se han estimado los recursos para financiar lo mismo, de alguna manera uno va teniendo una radiografía de cuáles son los objetivos. Es decir, si uno ve que el mayor impacto del gasto está vinculado con la salud, con la educación, va a tener una perspectiva de desarrollo diferente a un presupuesto donde se ha puesto el énfasis, por ejemplo, en la defensa o la seguridad nacional. Y lo mismo ver en la estimación de gastos de dónde se van a tomar los recursos. Sabemos que los recursos principalmente van a provenir de la detracción del sector privado. Ahora bien, no es lo mismo detraer a los sectores pudientes que a los sectores no pudientes. Y de esa manera nosotros podemos tener una idea de quiénes van a ser ganadores, quiénes van a ser perdedores dentro de los objetivos que se van teniendo en el caso del presupuesto en el corto plazo, pero que van a estar enmarcados, como dijimos, en un plan más general de largo plazo. Entonces, dijimos que el presupuesto tiene que ver con la planificación normativa y es la ley de leyes. ¿Por qué es la ley de leyes? Porque justamente este presupuesto va a tener el marco material para que se puedan desarrollar las diferentes políticas públicas y de última la normativa general, cómo se va a ir desarrollando en términos materiales la sociedad en su conjunto. También lo podemos definir, como decía Alberdi, como el barómetro que mide la cultura de una sociedad. ¿Y por qué hablamos de barómetro como una forma de medir esta cultura de la sociedad? Porque de alguna manera el presupuesto público, que como dijimos está dentro de una planificación general, tiene que ver con una plataforma política, tiene que ver con un sentido que se le va a dar a la sociedad, con una construcción de la sociedad y que de alguna manera emana de un proceso político donde en una sociedad democrática se ha votado por alguna alternativa que debería representar el sentir de la sociedad. Y por lo tanto, si tenemos presupuestos en los cuales se ha puesto el foco o el énfasis en determinada actividad por sobre otras, es porque la sociedad ha tenido de una manera u otra, a través de su voto y a través de su participación, una expresión para que se desarrolle en ese sentido. También podemos citar a Schumpeter con respecto a lo que él plantea sobre el tema, y él dice que el espíritu de un pueblo, vemos que nuevamente está tomando en algún sentido lo mismo que decía Alberdi, su nivel cultural, su estructura social, las acciones que su política pueda preparar, todo esto y más está escrito en su historia fiscal. La historia fiscal no es otra cosa que lo que queda demostrado en las diferentes ejecuciones presupuestarias, que no es otra cosa que el resumen final de cada uno de los presupuestos. El que sepa escuchar a su mensajero podrá aquí discernir el trueno de la historia mundial con mayor claridad que en ningún otro lugar. Es decir, uno, viendo cómo se ha ido ejecutando presupuestariamente cada una de las sociedades, puede ver claramente a qué se le fue dando mayor o menor importancia y cómo se fue desarrollando en cada una de sus etapas de la historia. Es así que si uno realmente tuviera
un ejercicio de revisar estas ejecuciones presupuestarias durante los diferentes periodos, no debería sorprenderse cuando irrumpe algún sector de la sociedad en la esfera de la política y comienza a repetir de alguna manera lo que ha hecho en anteriores oportunidades y que está claramente plasmado en las ejecuciones presupuestarias. Entonces, el presupuesto público es la actividad financiera del Estado y para poder alcanzar estos fines el Estado necesita realizar gastos y para realizar estos gastos debe obtener recursos. Y en el presupuesto queda plasmado de que estos recursos y estos gastos han sido calculados y ahí se plasman en términos monetarios y deben estar autorizados y por eso existe una ley de presupuesto, que es la autorización que da el poder del pueblo que está representado en el poder legislativo y le permite con esta autorización a realizar el plan de gobierno al poder ejecutivo, ejecutando su plan de gobierno con el presupuesto público aprobado. El marco normativo en el cual está inmerso el presupuesto público lo podríamos sintetizar en los artículos 75 y 100 de la Constitución Nacional, en la Ley 24.156 de Administración Financiera y en los diferentes sistemas de control del sector público.